Bueno, entonces empezamos del punto de vista de los postulados, ¿no? La relatividad, todas las cuestiones históricas, todo eso ustedes ya han visto, ¿no es cierto? Entonces, esencialmente, bueno, vamos a ver los dos postulados de Einstein para deducir a partir de ahí la mecánica relativista, por supuesto la restringida, ¿no? Estamos hablando de la relatividad restringida, no la general, ¿no? Que incluye digamos, la teoría del campo gravitatorio, ¿no? La gravitación. Pero bueno, entonces, bueno, los dos postulados, esencialmente, bueno, uno es el mismo que el de Galileo, ¿no? Que las leyes de la física son independientes del sistema de referencia en el cual se observan, ¿no? ¿Está bien? Por supuesto, como estamos en la relatividad restringida, hablamos de sistemas inerciales, ¿no? Solamente nos restringimos a sistemas inerciales. O sea, las leyes mantienen su forma, son independientes en qué sistema de referencia están siendo también analizados. Y después, bueno, el postulado así novedoso es que la velocidad de la luz, ¿está bien? Hay varias maneras de decirlo, pero bueno, una es decir que es independiente de la velocidad de la fuente, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cómo interpreta eso? Bueno, uno dice que, bueno, que si una fuente emite un frente de luz, ¿está bien? La velocidad de ese frente de luz va a ser la misma, del mismo frente de luz, ¿no? Que estoy considerando. Va a ser la misma si la mido de cualquier sistema de referencia inercial, ¿está bien? Imagínense que la fuente, por ejemplo, puede estar quieta en uno de los sistemas inerciales, pero bueno, en otro sistema inercial respecto a otros sistemas inerciales se va a estar moviendo, ¿no? Esa misma fuente. Entonces, bueno, es bastante antiintuitivo el hecho, ¿no? De decir que la velocidad de la luz de ese frente va a ser la misma medida en cualquier sistema inercial, ¿eh? ¿Está bien? Bueno, entonces, de estos dos postulados se puede deducir más o menos la cinemática, por ejemplo, la ley de transformación, ¿no? Entre sistemas de referencia. Entonces, por ejemplo, bueno, la condición, por ejemplo, dice que si justamente estoy observando un frente luminoso, ¿no? Que en un sistema de referencia, digamos, en el instante t1, sale del punto x1 y pasa en el instante t2 por el punto x2, genérico. Entonces, bueno, la velocidad en ese sistema y en cualquier otro va a ser la misma, y va a ser c, ¿no? Que la mido obviamente así, la distancia recorrida en el tiempo, en el intervalo recorrido. Bueno, ya sea que lo mida en un sistema o en otro sistema de referencia distinto, en S o en S', ¿no? Por supuesto, en S', lo que corresponde a X1 será X'1, ¿no? O sea, el frente pasó por X'1 en el instante T'1, primero, digamos, y después pasó por X'2 en el instante T'2, ¿no? La distancia dividido el intervalo de tiempo me da la velocidad, que debe ser la misma por el segundo postulado. ¿Está bien? Entonces, bueno, y eso, bueno, varía para cualquier sistema, pero consideremos ahora dos sistemas, uno S y uno S', ¿no? Entonces, bueno, justamente lo que les digo, ¿no? Los X' son los transformados de X, ¿no? Son los puntos correspondientes al espacio, digamos, por el punto por el que pasó el frente, ¿no? Piensen que el frente es uno solo, ¿no? Pasó primero por X1 y después por X2 en el sistema S, que corresponde a X'1 y X'2 en el sistema S', ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces, digamos, reescribiendo esto, pasando, ¿no? Los tiempos por acá y restando, ¿no? O al revés, ¿no? Pasando estos tiempos acá, elevando al cuadrado y restando al cuadrado, ¿no? Tenemos estas relaciones. ¿Está bien? Que ya sea en el sistema S o en el sistema S', estas relaciones tienen que ser igual a cero cuando nos referimos justamente a dos puntos espaciales y dos puntos temporales que están relacionados por el pasaje de un frente luminoso, ¿no? ¿Está bien? En cualquiera de los sistemas se tiene que cumplir esto, que es simplemente la constancia de la velocidad de la luz, ¿no? En cualquier sistema, bueno, escrito de una manera particular. Bueno, entonces, para lo que viene es importante, digamos, considerar que estos dos tiempos, y bueno, y consecuentemente estas dos posiciones, están separadas infinitesimalmente, ¿no? O sea que T2 es T1 más un diferencial de T, ¿eh? Que corresponde
T'2, que es T'1 más un diferencial de T', ¿no? Y lo propio con las posiciones, ¿no? X2 es X1 más DX y X'2 es X1 más DX', ¿no? La separación es infinitesimal. Esto es diferencial X, esto es diferencial T, esto es diferencial T' y esto es diferencial de X', ¿no? Lo que está acá abajo. ¿Está bien? Bueno, entonces esta sería la relación cuando estos eventos, digamos, el pasaje entre dos puntos en dos instantes, corresponden a un frente de luz, ¿no? Bueno, la idea es considerar en general eventos arbitrarios, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, que yo, una posición X y un tiempo correspondiente, ¿está bien? Pasa algo, digamos, y en otra posición distinta, a otro tiempo, ¿está bien? Pasa otra cosa. Que no pueden estar relacionadas o no esas dos cosas entre sí. Son simplemente eventos, 1 y 2, que pueden estar relacionados o no, no importa, son dos cosas distintas. No están, no, y son absolutamente arbitrarios, ¿no? No es el caso particular de un pasaje de un frente luminoso como antes, ¿no? Son dos puntos del espacio y dos instantes de tiempo, nada más. Bueno, uno en el sistema S y los correspondientes transformados, digamos, equivalentes al sistema S'. ¿Está bien? Entonces, bueno, pensemos también de nuevo que esos dos eventos en cada sistema están separados infinitesimalmente, tanto en el espacio como en el tiempo, ¿no? O sea, decimos esto. Igual que antes, pero ahora la única diferencia ahora es que estos eventos no están relacionados entre sí por el pasaje enfrente de luz necesariamente. Puede ser cualquier cosa. ¿Está bien? Dos posiciones y dos tiempos. Bueno, definimos este objeto de acá. ¿Mm? El DS lo definimos así directamente. ¿Mm? Y el correspondiente en el sistema S' será el DS'. Acá uso una S minúscula, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, esto es una definición formal, ¿no? Dado dos eventos separados infinitesimalmente en espacio y tiempo, bueno, definimos este objeto de acá. Fíjense que este objeto de acá sería el que, en el caso del frente luminoso, tendría un valor igual a 0, ¿no? ¿Está bien? Este de acá. Si los eventos, estos 1 y 2, correspondieran al pasaje del frente, ¿no? Pero en general, bueno, será un número. ¿Está bien? Fíjense que si bien está definido hacia el cuadrado, no necesariamente es positivo definido, ¿no? Si esto fuera en magnitud más grande que esto, sería negativo. ¿Está bien? Bueno, entonces, lo que sí sabemos, estos son arbitrarios, pero sí sabemos que el X, los X' son los transformados de X, ¿no? Y los T' de T, uno en el sistema y otro en ese primo, o sea, se corresponden en ese sentido, ¿no? O sea, estoy viendo el mismo evento, los mismos dos eventos, digamos, lo estoy viendo ya sea del sistema S o del sistema C', ¿no? ¿Está bien? Esa es la única restricción, o sea, estoy transformando realmente las posiciones y los tiempos del sistema S. El mismo vale este, no otro vale este. Entonces, bueno, ¿cómo están relacionados estos intervalos? Estos DS, ¿está bien? En los dos, el DS y DS'. Fíjense que en principio tienen que ser del mismo orden los dos. ¿Está bien? Ok. Tiene que ser del mismo orden. Entonces, bueno, si estos son de orden 2, si este es de orden 2, el otro también tiene que ser del mismo orden, de orden 2. Entonces tiene que estar relacionado de esta manera, ¿no? El orden lo da el mismo intervalo. ¿Está bien? Y tiene que estar relacionado a través de un factor. ¿Mm? ¿Está bien? Que tiene, digamos, orden 1, digamos, que no cambia el orden de este diferencial. Este diferencial de orden 2 es un diferencial de orden 2, este es un número finito, ¿no? ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, bueno, eso es una cuestión. Y la otra cuestión es que justamente cuando el evento corresponde a un pasaje de luz, esto tiene que ser 0, ¿no? Son 0 los dos, ¿no? ¿Está bien? Entonces por eso tienen que ser proporcionales.
Si es 1, 0, el otro también tiene que ser 0. ¿Eh? Por eso no hay ninguno acá, ninguna suma de nada de eso. ¿Está bien? Bueno, entonces nos preguntamos, ¿de qué cosas tiene que depender esto? ¿Cómo tiene que ser esto, no? Por ejemplo, puede depender de la posición y o del tiempo. Imagínense que esto es lo que está pasando en el entorno de una cierta posición, ¿no? Una posición que llamamos X1. ¿Está bien? En ese entorno, bueno, pasa algo. De X1 tenemos el punto X1 y el punto X2 que está separado del diferencial X, ¿no? Y equivalente en el tiempo, ¿no? T1 y en el entorno del tiempo T1 un diferencial T. Entonces decimos, bueno, esto al principio podría depender de la posición y del tiempo en que lo estoy considerando. Bueno, eso no podría ser, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese caso, digamos, distintos puntos del espacio o distintos instantes de tiempo tendrían distintas leyes de transformación, ¿no? ¿Está bien? O sea, estaríamos perdiendo lo que por hipótesis consideramos que es la homogeneidad, ¿no? Del espacio y del tiempo. Todos los puntos del espacio son equivalentes. ¿Mm? ¿Está bien? Y todos los instantes de tiempo también. No es que las leyes cambian, digamos, ¿eh? por, por el momento en que la estoy considerando o la posición del espacio en la que la estoy considerando, ¿no? Entonces, bueno, A no puede ser dependiente de la posición ni del tiempo. Por supuesto, el sistema S' se mueve respecto del S, entonces, bueno, en principio podría depender de la velocidad, ¿no? De la velocidad relativa, seguramente. ¿Está bien? La velocidad en que se mueve uno respecto al otro. Y bueno, pero además, la velocidad, por supuesto, es un vector, tiene una dirección. Y de nuevo, digamos, esto fíjense que es un escalar, ¿no? No es un vector. Entonces, en principio tiene que depender de un vector, pero de ese vector no puede depender del vector como tal, porque el vector indica una dirección. ¿Está bien? Entonces, tendríamos que la relación, ¿no?, entre intervalos estos, si dependiera del vector propiamente, dependería de la dirección, de una dirección, ¿no? Que es arbitraria, ¿no? Al fin, sí. Entonces, iría contra el principio de la isotropía del espacio, que todas las direcciones son equivalentes. ¿Está bien? ¿Okay? Entonces, bueno, la única dependencia posible es que fuera en el módulo de la velocidad, ¿no? ¿Está bien? Del vector. Entonces, bueno, concluimos con los principios adicionales, si quieren, ¿no?, de homogeneidad del espacio y del tiempo, y la isotropía del espacio, que la dependencia puede ser de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, imaginemos, ¿no?, que, por ejemplo, tenemos tres sistemas de referencia, ¿no? Tenemos un sistema S, el original, y en lugar de pasar a S', pasamos ya sea a S1 o a S2. Tenemos dos sistemas. S1 que se mueve con velocidad V1 relativa a S, y S2 que se mueve con velocidad V2 relativa a S, ¿no? Entonces, bueno, esta misma relación la escribimos ya sea ds cuadrado igual a el módulo de V1 por ds1 al cuadrado, o igual también a por V2 por el módulo de S2, ¿no? Por ds2 al cuadrado, ¿está bien? O sea, esta es una relación posible. Pero por supuesto también los sistemas 1 y 2 se mueven uno relativo al otro, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, si decimos que V21 es la velocidad relativa del sistema 2 respecto del sistema 1, ¿está bien? También los sistemas están relacionados así. Los intervalos en cada uno de los sistemas están relacionados así, ¿no? El diferencial de S1 al cuadrado será la misma función, pero ahora función del módulo de la velocidad relativa entre los sistemas, ¿no? ¿Está bien? O sea, tenemos todas estas relaciones entre sí. ¿Está bien? Bueno, entonces fíjense, por ejemplo, que de acá, no sé, por ejemplo, si reemplazamos uno de ellos acá, usando esta relación, ¿no? Bueno, acá la tenemos escrita dos veces, ¿no? Por ejemplo, esta de acá. Fíjense que de estas dos reemplazando, ¿no? Eliminamos las S1, ¿no? Los diferenciales estos,
Entonces sí, reemplazamos uno en el otro, bueno, después lo que queda lo simplificamos, nos queda esta relación entre las funciones estas, ¿no? ¿Está bien? Queda de B de la velocidad relativa entre los sistemas tiene que ser igual a la de la velocidad de uno de ellos respecto al S sobre la de lo respecto al otro, ¿no? ¿Está bien? A ver si me está saltando. Acá. ¿Está bien? Bueno, pero fíjense cuál es la cuestión, ¿no? Que, fíjense, el lado de la derecha, ¿está bien? No depende de ninguna dirección particular, ¿no? Porque acá lo que aparecen son los módulos de los vectores, ¿no? ¿Está bien? No hay ninguna dirección particular. En cambio acá, como la velocidad relativa de los sistemas depende de las orientaciones de las velocidades estas, ¿está bien? ¿Ok? Porque dependiendo, bueno, si son paralelas será una cosa, si son perpendiculares va a ser distinto, ¿no? Va a depender del ángulo, ¿no? De la orientación relativa de los dos vectores, B2 y B1. Y esto no depende en ningún momento de ninguna orientación relativa de los ángulos, ¿no? Entonces, digamos, esta relación no es posible. Esto tiene que cumplirse cualesquiera sean los B2 y B1, ¿no? Fíjense que acá aparece entonces, como les digo, acá aparecerán ángulos que tienen que ver con las orientaciones relativas, cuando uno hace el módulo de la velocidad relativa, y acá no aparece ninguno. Entonces, bueno, esta relación no se puede cumplir, salvo que las A sean constantes, ¿no? O sea, que no dependa de los módulos estos. ¿Está bien? Cualquier dependencia de esto, bueno, me introduce inmediatamente ángulos que están de un lado y el otro no. Entonces A tiene que ser constante, bueno, y fíjense que A tiene que ser igual a A sobre A, o sea, tiene que ser igual a 1, ¿no? No tiene otra opción. ¿Eh? O sea que finalmente lo que encontramos, ¿no? Es que el intervalo este genérico, ¿está bien? Es, es el mismo, ¿eh? Tiene el mismo valor cuando medido en cualquier sistema de referencia. ¿Está bien? Es un invariante. ¿Ok? Recuerden, ¿no? Esta es siquiera el intervalo definido entre dos eventos cercanos en un sistema y los mismos eventos considerados en el otro sistema, ¿no? Estas cosas son iguales, son invariantes. Bueno, por supuesto está bien, esto lo dedujimos en la forma diferencial, pero bueno, integrando, digamos, o entre dos posiciones y dos tiempos, digamos, esto tiene valor también en forma finita, ¿no? No diferencial, ¿está bien? O sea que podemos escribir así. O sea, en forma finita sería esto, ¿no? Entonces, esta sería, si quieren, la relación que es invariante cuando yo hago un cambio de sistema de referencia, ¿no? Cuando paso de S a S', ¿no? Los X' están relacionados con los X, los T' con los T, pero la relación tiene que ser tal que esto se mantenga el mismo al hacer la transformación, ¿no? Fíjense que es parecido, ¿no? A lo que pasaba cuando consideramos rotaciones entre dos sistemas de coordenadas, ¿no? El sistema rotado respecto al otro, eh, lo que se conservaba, digamos, era, si quieren, el módulo del vector posición, ¿no? Medido en un sistema o en el rotado a lo mismo. Por supuesto, el módulo de un vector era la suma, ¿no? De los cuadrados de las componentes. Acá tenemos algo parecido, pero además tenemos un cambio de signo, ¿no? Para la cuestión esta. ¿Mm? Bueno, para simplificar, digamos, las relaciones entre sistemas estos de referencia, vamos a considerar, por ejemplo, ya una restricción. Vamos a decir que los orígenes de los dos sistemas coinciden en el tiempo inicial de ambos, ¿no? Consideramos un tiempo cero de referencia y los orígenes de los sistemas, bueno, decimos que en t igual 0, por ejemplo, los sistemas se están moviendo uno respecto del otro, pero bueno, en lo que llamamos t igual 0, los orígenes coinciden. ¿Eh? A partir de ahí, por supuesto, se desplazarán.
¿Está bien? Entonces, bueno, consideremos, por ejemplo, la posición x1 como el origen, ¿eh? Que corresponderá, digamos, al tiempo inicial t1 también 0. En ese tiempo inicial, los orígenes coinciden de manera que también el mismo tiempo inicial del otro sistema, el x'1, que es el transformado de este, también es el origen, ¿no? O sea, coinciden los orígenes en el tiempo que consideramos inicial. Bueno, y x2 y t2 son posiciones y tiempos arbitrarios, ¿no? En el sistema S y lo equivalente en el sistema primado. Por supuesto, uno el transformado del otro, ¿no? Pero arbitrario por otro lado. Entonces, bueno, si quieren, la relación es más simple. Esta de acá la escribimos entonces así, simplemente, ¿no? Que parece para transformaciones entre sistemas inerciales, ¿no? De movimiento arbitrario, pero que sus orígenes coinciden al tiempo inicial, tiene que cumplirse esta relación. ¿Está bien? Entre los puntos, posiciones y tiempos transformados en los sistemas. ¿Está bien? Bueno, el problema de signo acá, que ya nos molesta, ¿no? Porque nosotros sabemos cómo, en el fondo, cómo se transforman la suma de los cuadrados, ¿no? Pero no estos que incluyen diferencias. Bueno, se puede arreglar formalmente, digamos, si uno define un tiempo complejo, ¿no? Define que t, ¿está bien?, es menos i por tau. En realidad, más que complejo, tau es imaginario, ¿no? ¿Está bien? Para que t sea real. Ok. No importa. Entonces, de esa manera, bueno, si defino de esa manera, bueno, me queda, bueno, me queda con signo menos global, que bueno, lo cancelo y me queda esta relación, ¿no? Entre las dos. Estas serían las relaciones entre los dos sistemas, correspondientes a, bueno, a un tiempo t, que vale, bueno, a un tiempo tau que es i por t, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, siempre, bueno, por supuesto, ya sabemos, ¿no? Conviene definir no tanto el tiempo, sino la velocidad de la luz por el tiempo, porque primero que tiene las mismas dimensiones, ¿no? Que las longitudes estas, ¿no? Entonces, bueno, la idea es esta. Sabemos que este objeto, que en el fondo lo podemos considerar como, fíjense, si consideramos este vector de 4 componentes, ¿eh? ¿Está bien? Lo que se conserva, si quieren, es el cuadrado del módulo este, ¿no? El módulo cuadrado del vector, en la forma habitual. El cuadrado de este más el cuadrado de este más el cuadrado de este más el cuadrado de este, que es esto, digamos, bueno, salvo el signo es este, es igual a lo equivalente en el otro sistema, con t', x', y z', ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, pero sería en este sentido, esto es lo que sería, lo que podemos considerar como una distancia, pero ya euclidiana, ¿no? Las sumas al cuadrado de cada uno de los componentes. ¿Está bien? Bueno, pero nosotros sabemos cuáles son las transformaciones entre sistemas, ¿eh? Que dejan invariante justamente la suma al cuadrado, ¿no? Los módulos de los vectores. ¿Está bien? Que son las transformaciones, digamos, que llamamos ortogonales, ¿no? ¿Está bien? Que serían esencialmente rotaciones. Pero ahora esta rotación la tenemos que considerar en este espacio, ¿no? De 4 componentes. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, las rotaciones, por ejemplo, podrían ser, ¿no? ¿Cómo hacer una rotación en un espacio de 4 componentes? ¿Está bien? Bueno, hacemos una rotación que involucra 2 de las componentes, o sea, en el plano, por ejemplo, en el plano y z y x, ¿está bien? Hacemos una rotación y esa rotación deja invariante las otras dos. Recuerden, en una rotación en 3 dimensiones, ¿está bien? Si consideramos un plano de 2 de las coordenadas, la rotación siquiera era alrededor del tercer eje, ¿no? Y dejaba invariante esa posición. Bueno, acá la generalización de eso es eso, que hay una rotación, digamos, que cambia las 2 de las componentes y las otras 2 quedan invariantes, ¿no? Lo que está acá, por ejemplo, una rotación, si quieren,
en el plano IZX, deja invariante la Y y la Z, ¿no? Bueno, y acá están las otras posibles. Fíjense que tenemos de esta manera tenemos 6 posibles rotaciones, ¿no? ¿Está bien? Diferentes entre sí. Fíjense, estas en el plano XY dejan invariante a Z y al tiempo, ¿no? Y a L y CT. ¿Está bien? Estas que son en los planos, en las coordenadas espaciales, ¿no? Fíjense, eso es como les digo, dejan invariantes a la otra coordenada, la que no está acá, y el tiempo. Eso quiere decir que estas son esencialmente rotaciones puras, ¿no? ¿Está bien? Son sistemas en los cuales, digamos, el tiempo permanece el mismo. O sea, los dos sistemas no se trasladan uno respecto del otro, ¿eh? Sino que simplemente uno está rotado respecto del otro. Esa es la diferencia. Bueno, y después están los otros que se involucran como una coordenada al tiempo y otra coordenada espacial. Bueno, estas no, acá está cambiando el tiempo, ¿no? Estos serían sistemas que se están desplazando uno respecto al otro, ¿no? Estas transformaciones, a estas se les llaman rotaciones, que son las rotaciones puras, y a estas se les llama, bueno, se les llama impulsos en castellano, o boosts en inglés, ¿no? Boost es digamos, un impulso, una patada, digamos, ¿no? Que lo hace moverse, digamos. Bueno, esencialmente lo que está diciendo es que estas serían transformaciones que involucran un desplazamiento, un sistema respecto a otro y esta rotación, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ya sabemos, por ejemplo, las rotaciones ya las conocemos, ¿no? Estas espaciales puras. Consideremos lo que serían rotaciones en planos como estos, por ejemplo. Imaginemos esta, ¿no? En particular. La rotación en el plano esta, IZX, que deja invariante por su potestador. Fíjense, sería así, ¿no? Este sería el sistema S, este sería el S', que está rotado un cierto ángulo respecto, ¿no? Entonces, bueno, que si, por ejemplo, sabemos cómo están relacionadas las componentes, ¿no? Dado un punto cualquiera, un punto cualquiera, estas serían las posiciones X' y ZT', y esta la posición X, y esta la posición ZT, ¿no? Bueno, ¿cómo están relacionados esas dos? El X' con el X, y este T', ¿no? Y este T. Bueno, están relacionados así, ¿no? Ya lo conocemos, la rotación. ¿Está bien? X' de todo esto es el X coseno θ más IZT seno θ, ¿no? Y el otro, bueno, menos X. Esto de acá, IZT', es menos X seno θ más IZT coseno θ, ¿no? ¿Está bien? O si quiero multiplicando esto todo por menos I, nos queda esto, ¿no? Ya tenemos X' es esto y ZT' es esto. ¿Está bien? Bueno, por supuesto, lo que nos interesa son las transformaciones de los objetos que son reales, ¿no? X' y T', o ZT', ¿está bien? Y X y ZT. Bueno, entonces fíjense que la cuestión, el hecho de que esto sea complejo, viene del hecho, bueno, esencialmente de la I que aparece acá. Pero bueno, si uno define un θ que es imaginario, lo define de esta manera, como menos I por psi. Fíjense en esos casos, el seno de θ, bueno, que en general se escribe así, usando que θ es menos I por psi, con psi real, ¿no? O sea, θ es imaginario puro. Se escribe así, que no es otra cosa que menos I seno hiperbólico de psi, ¿no? Y el coseno, bueno, su definición genérica, bueno, termina siendo el coseno hiperbólico, ¿no? Entonces, bueno, este de acá es el coseno hiperbólico y este de acá es menos I por el seno hiperbólico, ¿no? Que al multiplicar por I nos queda positivo el seno hiperbólico, ¿no? Entonces, fíjense que nos queda esta relación final entre variables todas reales, ¿no? Donde aquí aparece una función real que hace las veces de un ángulo, digamos, ¿no? Una rotación. ¿Está bien?
Entonces, bueno, esta sería la forma general de la transformación ortogonal, ¿no? Que corresponde a esta rotación en el plano que involucra el tiempo. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Díganme, por favor. Esto es formal, ¿no es cierto? Fíjense, ¿no? Sí es un parámetro real, ¿eh? Y es que puede ser arbitrario en principio, ¿no? Y bueno, tiene que aparecer de esta manera, ¿eh? Con estas funciones hiperbólicas, ¿no? Bueno, para identificar bien por ejemplo, quién es ese psi, digamos, una transformación real, consideremos efectivamente a qué corresponde esta transformación, ¿no? Lo que nosotros acá formalmente consideramos como una rotación en este plano y, z y x, en realidad corresponde al desplazamiento de un sistema respecto al otro en la dirección de x, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que esta rotación, entre comillas, deja invariante a las coordenadas y, z, ¿no? O sea, esto lo que está diciendo es que es una traslación del sistema de referencia S' respecto al S, por ejemplo, ¿está bien? Con los ejes X a lo largo de los ejes X, que coinciden, ¿no?, en dirección, pero tal que los Y y Z son paralelos cada uno al prima y Z prima, ¿no? Y coinciden con eso, ¿está bien? Entonces, bueno, las componentes y Z se mantienen las mismas en los dos sistemas, ¿no? No hay cambio. Lo que está cambiando son las X. Bueno, entonces, por ejemplo, si tenemos el sistema S', ¿no?, que se desplaza con una velocidad v a lo largo del eje X, ¿no?, el sistema es S. Bueno, el origen del sistema S', que está en X' igual 0, ¿está bien? A medida que transcurre el tiempo, tiene posiciones que son X igual a v por t, ¿no? Posición en el sistema S. Estas serían las posiciones a medida que transcurre el tiempo del origen del sistema S', o sea, X' igual 0. Recuerdan que a t igual 0 coincidían los orígenes, ¿no? Era la condición. Entonces, bueno, eso me dice que X' igual 0 corresponde a X igual b por t. ¿Está bien? Entonces uno va acá pone X' igual a 0, corresponde a X igual a b por t. ¿Está bien? Entonces acá uno puede, bueno, por supuesto, esto igual a 0, bueno, acá esto b por t, los t son arbitrarios pero finitos, los puedo simplificar. Entonces esto me da una relación entre b, c y el seno y el coseno hiperbólico, ¿no? Que es esta, bueno, lo que está escrito acá, ¿no? De acá puedo sacar que la tangente hiperbólica de psi, de esa variable que desconocía que era, bueno, es otra cosa que menos b sobre c. ¿Eh? Bueno, y acá usando las identidades, ¿no?, hiperbólicas, bueno, saco que el seno hiperbólico lo puedo escribir así y el coseno hiperbólico así. ¿Está bien? Entonces, bueno, ya tengo definida la transformación en términos de cosas así que tienen que ver con el desplazamiento del sistema, ¿no? Entonces, bueno, reemplazando el seno hiperbólico por esto y el coseno hiperbólico por esto en las transformaciones anteriores, tengo estas relaciones, ¿no? Que el t' es el t menos, bueno, lo que está acá, ¿no? Las transformaciones ya conocidas de Lorentz, ¿no? Para el caso particular de desplazamiento a los ejes todos paralelos y desplazamiento a lo largo del eje X. ¿Está bien? Bueno, el gamma, ¿no?, por supuesto es el factor 1 sobre la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, ¿no? Es también conocido y usual. Entonces, bueno, fíjense, acá generalicemos un poquito, ¿no? Acá vimos la transformación para el caso particular que el sistema se desplazaba así con los ejes paralelos y a lo largo del eje X, ¿no? Pero fíjense lo que nos está diciendo esto, ¿no? En realidad lo que nos está diciendo es que la velocidad, ¿eh?, digamos, el X es la dirección en que se desplaza, ¿no?, el sistema, uno de los sistemas respecto al otro, ¿no? ¿Está bien? Entonces, si quieren, acá me está diciendo cómo cambia la dirección a lo largo del cual se está desplazando acá.
la coordenada, digamos, a lo largo de la dirección en que se desplaza el sistema. ¿Está bien? Entonces fíjense que eso, si lo consideramos un desplazamiento en una dirección arbitraria, o sea, un sistema se desplaza respecto al otro con una dirección cualquiera, o sea, lo que está cambiando, digamos, que está involucrada en la transformación propiamente, es la dirección de la propagación, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, la dirección de la propagación lo puedo hacer si tengo el vector, ¿no? El vector completo, x y z, ¿eh? O x' y prima z', lo puedo hacer simplemente multiplicando escalarmente por la dirección de la velocidad, ¿no? Eso me da justamente la coordenada, si quieren, a lo largo de la velocidad, del desplazamiento, ¿no? Si hago esto. O sea, lo que hay acá es involucrado son simplemente longitudes a lo largo de la dirección del desplazamiento, ¿eh? Entonces, bueno, la dirección x' a lo largo del desplazamiento, bueno, es el vector x' multiplicado escalarmente por la dirección de b y lo equivalente con este, ¿no? O sea, lo podemos hacer así, de una manera genérica en forma vectorial directamente, ¿no? ¿Está bien? Y acá, bueno, acá lo que va es el módulo, ¿no? de la velocidad. ¿Está bien? Entonces, bueno, esa relación lo podemos hacer así. Y lo mismo acá, ¿no? Con el tiempo, este de acá, bx, bueno, lo podemos escribir como el producto escalar del vector b con el vector x, ¿no? Forma, si quieren, como lo hicimos, una forma psicovariante, que vale, ¿no? Independientemente de cómo elegimos las componentes de los vectores. Esto es genérico. Bueno, y estas dos de acá lo que me están diciendo es que las direcciones perpendiculares a la dirección de la velocidad, esas no cambian, ¿no? Y eso también lo puedo escribir así. Este es el vector al cual estoy restando la componente del mismo en la dirección de la velocidad. Entonces lo que me queda es el vector perpendicular a la dirección de la velocidad. Este es en x' y este es en x. ¿Sí? O sea, quiere decir que son iguales, no cambian. ¿Está bien? Entonces fíjense, acá tenemos ya las transformaciones genéricas no restringidas al caso en que la velocidad es a lo largo de los ejes X, ¿no? Por ejemplo. Esto es arbitrario. La única restricción es que los orígenes coincidan en el tiempo inicial, ¿no? ¿Está bien? Ok. Bueno, entonces estas serían, si quieren, las transformaciones generales en sentido. Bueno, se pueden trabajar un poquito más, ¿no? Haciendo un poquito de álgebra, ¿no? Digamos, si reemplazamos acá, fíjense, acá aparece el producto de los puntos escalares, ¿no? X' de', si lo reemplazamos por esto, ¿eh? Esto de acá lo usamos acá, ¿está bien? Apareciendo estas cosas, bueno, se puede operar un poquito y despejar directamente el X', ¿no? ¿Está bien? Porque esencialmente este de acá lo reemplacé por este. Entonces me quedó X' igual a algo que depende solo de X, ¿eh? Que no aparece el X'. Bueno, fíjense, queda esto. Aquí queda escrito así. Y la otra, bueno, la primera es la misma, ¿no? La del tiempo. Entonces fíjense que esta es una... Acá ya tengo el vector completo, ¿eh? La transformación del vector completo de un sistema al otro. Es conveniente, ¿no? Bueno, entonces estas serían las transformaciones de Lorentz genéricas, ¿está bien? Con la única restricción de la coincidencia de los orígenes en el tiempo inicial, ¿está bien? Y esas serían lo que serían transformaciones en el sentido de lo que llamamos impulsos, ¿no? Los boosts, ¿está bien? O sea, pasar de un sistema a otro que además se traslada, ¿no? No simplemente rotado, sino que está trasladándose con velocidad uniforme. Y una dirección arbitraria, ¿no? Eso ¿está bien? Y ¿cómo sería la transformación inversa?
Bueno, en principio no la podría despejar de acá, pero bueno, obviamente tiene que ser totalmente simétrica, ¿no? O sea, si el sistema S' se desplaza con velocidad v respecto de S, bueno, viceversa, el sistema S se desplaza con velocidad menos v respecto a S', o sea que simplemente para pasar de x' a x es lo mismo, cambiando x por x' y t por t' y cambiando v por menos v, ¿no? O sea, son las transformaciones inversas son las mismas, simplemente cambiando las primados por las otras y el signo de la velocidad. ¿Eh? Bueno, esto en principio serían las transformaciones genéricas. Ahora, bueno, siendo un poquito más, dejando un poquito de lado más la matemática y siendo un poco la física, ¿a qué llamamos tiempo, no? Por ejemplo, el tiempo, el t en S, ¿a qué llamamos el tiempo? ¿Mm? ¿Cómo, desde el punto de vista práctico, uno lo podría definir? Bueno, lo que se usa típicamente es la sincronización, ¿no? La forma de sincronización que se llama de Einstein, ¿no? Que es muy particular, porque uno dice, bueno, no sé, una posibilidad, imaginémonos, estamos todos ahora en el sistema S, olvidémonos de las transformaciones de un sistema a otro, estamos en un único sistema inercial. Entonces, bueno, recuerdan, relatividad es importante la cuestión del observador, ¿no? O sea, uno tiene una imagen de un montón de observadores fijos en cada sistema, a distintas posiciones, y que tienen además relojes para medir los tiempos en que suceden las cosas que ellos observan, pero esos relojes tienen que estar sincronizados entre sí, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se hace la sincronización? En principio, todos los relojes, como están en el mismo sistema, marchan, ¿no? Avanzan con el mismo intervalo, a la misma velocidad, digamos, si quieren. ¿Está bien? Cada segundo que avanza uno, también avanza el otro, ¿no? ¿Está bien? O también un segundo. No hay la velocidad de avance, la tasa, ¿no? de avance de los relojes es la misma para todos. Ahora, el único problema es sincronizarlos, ¿no? Decir que, bueno, cuando yo digo que es cero para mí, que sea el cero real en todo el sistema. ¿Está bien? Lo que yo digo en este instante es cero, bueno, que cualquier otro observador diga en ese mismo instante también este es cero. Entonces, bueno, eso se hace con la sincronización de Einstein, que dice, bueno, tengo, no sé, un observador privilegiado que está en el origen, ¿está bien? Y tengo muchos observadores, ¿no? Distribuidos en todos lados, no necesariamente en eje X, ¿no? En todos lados, y Z en todas las direcciones, en todos los puntos posibles, si quieren. ¿Y qué hago? Bueno, mando una señal luminosa, ¿está bien? Que cuando llega a un dado observador, pues se refleja instantáneamente y la vuelvo ¿no? La recibo de vuelta. Bueno, yo tengo mi reloj y digo, la mandé a t igual 0 y la recibí un tiempo posterior t grande, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Bueno, yo digo, bueno, si la velocidad con que se propagó es 0, digo, bueno, ¿qué posición le asigno al observador que me reflejó la señal? ¿Está bien? Bueno, yo digo, si tardó t en total en ir y volver, bueno, en llegar a leer, le tardó t sobre 2, ¿no? Entonces la posición será c por t2, c sobre 2, ¿no? Entonces digo, bueno, a ese observador que me reflejó la señal le asigno la posición ct sobre 2 y le digo que en el momento que él recibió su señal, el tiempo era t sobre 2. Entonces yo anoto, para cada observador que me refleja una señal, yo anoto qué posición le corresponde, ¿está bien? Y cuál es el tiempo al cual él recibió su señal. Él sabe, él tiene un reloj, digamos, que funciona bien, pero está fuera de sincronía, ¿no? Entonces él sabe que recibió una señal, ¿está bien? Pero no sabe cuál es el tiempo real al que lo recibió. Sabe, digamos, cuánto transcurrió desde que la recibió, pero no sabe en qué momento absoluto la recibió, ¿está bien? En su sistema. Entonces, bueno, después el observador que hace la cuenta, después le manda un mensaje por cualquier medio, ¿no? ¿Está bien? Y le dice, bueno, mira, tu posición es tal, ct sobre 2,
Y además, el momento en que vos recibiste la señal era el tiempo real t sobre 2. Entonces, bueno, la persona ajusta su reloj para que efectivamente sea así, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, de esa manera en principio lo podría hacer con cualquier observador, entonces tendría lo que llamamos una sincronía. ¿Está bien? Fíjense que hay una cuestión, ¿no? Que por ahí, que, que esta sincronía en realidad usa la ida y la vuelta completa, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar una alternativa. Uno dice, bueno, la posición esta, en lugar de medirla con la misma luz, ¿por qué no agarro un metro? ¿Está bien? Y mido la distancia donde está. ¿Está bien? Entonces, y además entonces a cada observador le digo, cada uno de ellos está en una cierta posición. Vos estás a 2 kilómetros, vos a 3, vos a 4, lo que quieras. ¿Está bien? Y yo les digo, bueno, en lo que yo voy a considerar el t igual 0, voy a lanzar una señal. Entonces, cuando ustedes la reciban, van a saber, digamos, en qué momento la recibieron, ¿no? Porque saben la distancia, saben que la velocidad es c. Entonces, bueno, cuando ellos reciben la señal, el que estaba a tantos kilómetros, ¿está bien? Sabe que el tiempo es los kilómetros, el tiempo que lo recibió, dado que salió en t igual 0, sabe que el tiempo en el que lo recibió son la distancia sobre c, ¿no? ¿Está bien? Entonces ese tiempo, ese es el que pone su reloj en el momento que recibe. ¿Está bien? Fíjense que así en principio se podría sincronizar, en principio equivalentemente, ¿no? Pero no es esa la sincronización que se usa. La que se usa es la ida y la vuelta, ¿no? Fíjense que eso haría, por ejemplo, que si la velocidad de la luz fuera distinta en un sentido que en otro, por ejemplo, fuera más rápido para un lado y más lento para el otro, ¿no? ¿Está bien? En realidad, lo que importa es la velocidad promedio entre ida y vuelta. ¿Está bien? Si uno le asigna c a la velocidad de ida y vuelta, fíjense que se sincronizaría de esta manera. ¿Está bien? Y las posiciones, digamos, quedarían definidas también las posiciones de esa manera. ¿Está bien? Entonces serían posiciones y tiempos y sincronización, digamos, tales que, ahora en más, una vez que están sincronizadas de esa manera, si yo lanzo señales en una dirección, siempre voy a medir la velocidad de la luz, por más que sea diferente, en una dirección y en otra. ¿Está bien? Piénsenlo ustedes, ¿no? Fíjense, supongamos que, no sé, que fuera más rápido cuando va que cuando viene. Pero en promedio, la velocidad de la luz, ¿no? ¿Está bien? Acá más rápido, acá más lento. Más rápido que la luz, más lento que la luz, pero en promedio la velocidad de la luz. Entonces, bueno, no importa, digamos, acá le asigno el tiempo que tardó, digamos, es el mismo que se hubiera ido con la velocidad de la luz y vuelto con la velocidad de la luz. ¿Está bien? Y la posición también es la que le he asignado si hubiera sido con la velocidad de la luz y vuelto con la velocidad de la luz. ¿Está bien? Pero en realidad no es así, las posiciones y los tiempos van a estar corridos. Pero fíjense que de tal manera que cuando yo le mando una señal de acá a acá, ya con los relojes sincronizados y ya sabiendo a qué distancia están, cuando dice, bueno, ¿en qué momento recibiste la señal que te mandé? Que yo te la mandé en t igual 0, vos estando en tu posición X1, ¿en qué momento lo recibiste? En tal momento. Bueno, se hace el cociente entre la distancia y el tiempo, según le dice su reloj sincronizado de esa manera, le va a dar que la velocidad va a ser la de la luz. Por más que la velocidad no haya sido la de la luz. Ha sido más rápido, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, bueno, una cosa, la sincronización esa de ida y vuelta ya automáticamente involucra que cualquier medición que se haga a posteriori con esas posiciones y sincronizados, digamos, va a dar siempre la velocidad de la luz, en un sentido o en el otro, lo mismo. ¿Está bien? ¿Por qué lo menciono esto? Bueno, lo menciono porque, qué sé yo,
las transformaciones de Lorentz no fueron deducidas en el marco de la relatividad, ni usando los principios de la relatividad, ¿no? Las transformaciones de Lorentz fueron deducidas, ¿por qué? Porque las leyes del electromagnetismo no eran invariantes de Galileo, ¿no? Cuando uno hacía una transformación de Galileo, no se mantenían las leyes de Maxwell, ¿no? De un sistema o no. Era como si las leyes de Maxwell valieran solamente en un sistema particular, absoluto, digamos, y no valieran en cualquier sistema que se moviera respecto de ese, si uno usaba las transformaciones de Galileo. ¿Está bien? Entonces, bueno, Lorentz, como eso no era posible, en principio no, experimentalmente no es así, entonces dijo, bueno, está bien, si eventualmente las ecuaciones de Maxwell son válidas en un sistema particular, bueno, que él llamó el éter, ¿no? El famoso éter, ¿no? Entonces dice, bueno, cuando pasamos a sistemas que se mueven, relativos a ese otro, tenemos que usar no las transformaciones de Galileo, sino tenemos que usar estas transformaciones de Lorentz, ¿no? ¿Está bien? Y en ese caso, bueno, sí, las ecuaciones del electromagnetismo son las mismas en todos los sistemas, ¿está bien? No son solamente válidas. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre Lorentz y la relatividad restringida? Bueno, es que en el caso de Lorentz la velocidad de la luz es diferente, ¿está bien? De acuerdo a la dirección que se mueva, por ejemplo, o el sistema en que se mueve, ¿está bien? Pero ¿qué pasa? Esa velocidad, por supuesto, no se puede determinar en una medición de ida y vuelta, ¿no? Porque, digamos, si en una dirección va más rápido, en la otra dirección va más lento. Piénsenlo, ¿no? Como que, por ejemplo, si un sistema se traslada respecto del éter y la velocidad de la luz es c solo en el éter, dependiendo si el sistema se mueve a favor o en contra de la propagación de la velocidad de la luz relativa al sistema va a ser mayor o menor que c. ¿Está bien? Pero no importa, la velocidad de ida y vuelta va a ser en promedio c, ¿no? Porque lo que se adelanta en uno se retrasa a la ida, digamos, se retrasa a la vuelta. ¿Está bien? Entonces se compensa. Entonces, fíjense, por el lado de la sincronización de ida y vuelta no se puede distinguir, si quieren, entre las dos teorías. ¿Cuál sería la única forma de distinguir? Bueno, digamos, la medición de la velocidad de la luz en una única dirección. Pero ¿cuál es el problema? Hacer esa velocidad requiere sincronizar los relojes. ¿Y cómo lo sincronizo? Bueno, si lo sincronizo así, de ida y vuelta, siempre voy a medir la velocidad de la luz, ya sea que haya un movimiento de éter o no, digamos. Que haya un éter y se mueva, la luz su velocidad sea c relativa al éter. ¿Está bien o no? Entonces, bueno, ese es un problema, digamos. Entonces, uno, en principio, elige entre las teorías simplemente por una cuestión de que es mejor, es más simple, si quieren, la teoría de la relatividad. ¿Está bien? Pero bueno, en principio, de nuevo, no es que sea necesariamente así. Físicamente la física, digamos, la naturaleza hace lo que le parece a ella, ¿no? No lo que nos conviene a nosotros. ¿Está bien? Entonces, bueno, esa es una cuestión que tal vez no es usual. Bueno, ¿alguna duda? Díganme, por favor, consultas, nada, no tienen consultas sobre esto. Me llama la atención que no. O se No durmieron sé, o no les interesó o se durmieron. no, sí, para No, mí, a mí me resultó bastante interesante y yo había encontrado esta idea de tiempo imaginario sí, y velocidad de la luz asimétrica sí. y no sé, creo que lo entiendo, pero tranquilo no me deja, la verdad. Ah, El tiempo imaginario lo planteás como para hacer ¿cómo decirlo? Como para unirlo con todo el tema del espacio euclidiano, ¿no? sí, Si no, para aprovechar lo que ya sabes de las transformaciones ortogonales, ¿no? Las transformaciones ok. ortogonales, de hecho, nosotros, bueno, la hicimos en el caso particular que nos interesó ¿no? Con rotaciones para cuerpo rígido, eso lo hicimos en espacio de 3 dimensiones. Pero lo mismo se puede hacer en el espacio de n dimensiones, no hay problema. Pero siempre si usas una medida
cartesiana, ¿no? De la distancia, la suma de los componentes al cuadrado. Cuando tenés un Claro, signo distinto, no. Entonces, claro, y bueno, pones el i porque te queda todo sumado ahí. claro, solo por eso, nada más que es una cuestión matemática abstracta, no, no tiene relación, no es que el tiempo sea imaginario, ni nada de Claro, eso. claro. ¿Eh? ¿Está bien? Es solo para eso, para aprovechar lo que uno sabe de rotaciones y eso. ¿Está bien? Fíjese Ok. una cosa, hablando de eso también, ¿no? Fíjese que en principio acá analizamos lo que serían las rotaciones que involucraban el tiempo, ¿no? En ese espacio de 4 dimensiones. Pero todavía están las rotaciones en el espacio normal, ¿no? O sea, lo que llamamos, si quieren, el grupo de Lorentz, ¿no? Son estas 6 rotaciones. 3 rotaciones que involucran el tiempo, que serían, en realidad físicamente serían relaciones entre sistemas de referencia que se mueven uno respecto al otro. Pero también están las otras 3, que son rotaciones puras, que no involucran desplazamiento de un sistema respecto al otro, sino rotaciones, ¿no? Entonces realmente el grupo de Lorentz es que involucra estas 6 transformaciones, lo que serían los impulsos y las rotaciones, ¿no? Y una cosa interesante que tal vez no es muy conocida tampoco, o que no, es que, por ejemplo, si hacemos una sucesión de transformaciones de estos tipos de impulsos, ¿no? Pasamos un sistema de referencia S a uno S1, que se mueve una S a B1, y de S1 pasamos a otro sistema S2, que a su vez se mueve con otra velocidad, ¿no? ¿Está bien? Entonces uno dice, bueno, también yo podría pasar del sistema original al S2 de una, ¿no? No pasar primero a S1 y después a S2. También tendría una transformación de Lorentz para pasar del sistema S al S2 y digamos, 2 transformaciones sucesivas de Lorentz para pasar de S a S1 y de S1 a S2. ¿Está bien? Uno dice, bueno, está claro, digamos, debería ser, digamos, que la transformación de S a S1 y de S1 a S2 fuese equivalente, ¿no? A una única transformación de Lorentz, de pasar de S a S2. Si yo las compongo, hago la composición de las 2 transformaciones, obtengo otra transformación. ¿Eh? ¿Está bien? Eso es natural, bueno, lo que pasa, ¿no? Cuando usan la transformación de Galileo, ¿no? Pasar del 0 al 1 y del 1 al 2 es equivalente a pasar del 0 al 2 con una única transformación, ¿no? Bueno, fíjense que eso pasa con estas transformaciones de Lorentz, pero solamente si las velocidades, la B1 y B2, ¿no? Las velocidades son paralelas. ¿Eh? Si son paralelas, cuando yo hago la composición de los dos transformaciones, de los dos impulsos, digamos, del 0 al 1 y del 1 al 2, me da una transformación pura, digamos, un impulso, digamos, de 0 al 2, ¿no? Pero si no son paralelas, si forman un ángulo a 2 velocidades, en ese caso no. O sea, la composición de 2 transformaciones tipo impulso de Lorentz no son una única transformación de impulso tipo Lorentz. ¿Eh? No tiene esa propiedad de grupo. O sea, el subgrupo de los impulsos puros no es un grupo, en realidad no es un subgrupo, porque su composición, una composición de 2 de ellos, no da necesariamente otro de ellos. De hecho, cuando las velocidades 1 y 2, las de los dos sistemas, no son paralelas, la composición no da una transformación pura, sino da una transformación pura seguida de una rotación. ¿Eh? O sea, lo que es cerrado es el grupo completo de Lorentz, que involucra tanto los impulsos como las rotaciones. Los impulsos por sí mismos no forman un grupo. ¿Eh? Lo cual, no sé, no es muy simpático si quieren. Porque, bueno, físicamente uno pensaría que una sucesión de 2 transformaciones debe dar una misma transformación, ¿no? De un sistema al otro. Bueno, no, da eso, pero rotado. Hay que rotarlo para tener la equivalente a pasar de uno directamente a otro, ¿no? Del original al otro. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso está asociado, si quieren, con un efecto que lo vieron en física 4, probablemente la rotación de Thomas. ¿Eh?
cuando uno hace justamente una sucesión de transformaciones de Lorentz tales que las velocidades no son paralelas, la sucesión de transformaciones genera una transformación de Lorentz, pero además una rotación adicional del sistema. Eso es lo que se llama la precesión de Thomas, ¿no? Tiene que ver con eso. Bueno, es una cuestión. Bueno, diagramas de Minkowski son prácticos para entender un poquito bien lo que son y sobre todo para usarlas bien, porque los problemas con estas transformaciones que son muy simples, ¿no? Si quieren, son transformaciones algebraicas simples, es más que nada su interpretación, ¿no? Y cómo una las aplica para que nos dé realmente los resultados correctos. Bueno, por supuesto vamos a considerar las transformaciones más simples, ¿no? Con las velocidades paralelas a la velocidad relativa, las dos paralelas al eje X, ¿está bien? Entonces, bueno, aquí estoy diciendo, acá. Estas serían las transformaciones que habíamos deducido originalmente, ¿no? Que bueno, conviene escribirlas en lugar del T solo con el C por T, bueno, ya sabemos, ¿no? Para hacer los diagramas Minkowski que involucran, ¿no? El C por T o el X0, ¿no? Se llama a veces. Bueno, acá lo mantuve C por T para, ¿no? Y acá, bueno, la coordenada X, ¿no? Por supuesto, Y y Z son idénticos, ¿no? Y es igual a Y', y Z igual a Z', no hay cambio. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cómo representamos una transformación de Lorentz en el espacio Minkowski? Bueno, primero el sistema S, ¿no? Coordenada X, coordenada ZT. ¿Y cómo representamos el sistema S'? Acá. Bueno, fíjense, lo tenemos acá, ¿no? Estas serían las transformaciones. Entonces, por ejemplo, el eje de tiempos del sistema S', ¿a qué corresponde el eje de tiempos? Fíjense, en el sistema S, ¿no? El eje de tiempos corresponde a la posición X igual 0, ¿no? ¿Está bien? Acá de todos los posibles X igual 0 corresponde al eje de tiempo. ¿Está bien? Cualquier otro X me daría otro eje, ¿no? El eje de tiempos propiamente es el X igual 0. Bueno, el eje T' corresponde a X' igual 0, ¿no? ¿Está bien? T' corresponde a X' igual 0. Entonces, fíjense, si pongo X' igual 0, las relaciones entre X y T que me marcan dónde está el eje T' es esta. X igual a BC por T, ¿no? O CT es igual a X sobre beta, ¿no? Como que, fíjense, para graficarlo, ¿no? Si yo quiero graficar el eje T' o CT', tengo que ver cuál es la posición en este diagrama del X' igual 0. ¿Eh? Bueno, X' igual 0 es CT igual a X sobre beta. Entonces dibujo esta recta y esa recta corresponde al eje T'. ¿Está bien? En otras palabras, esta sería la posición que tendría, a medida que transcurre el tiempo, en el sistema S, ¿está bien? Alguien, digamos, un objeto que estuviera en el origen de coordenadas, en X' igual 0 fijo, ¿no? Una persona en el sistema S' quieta en el origen de coordenadas se mueve en el sistema S así, siguiendo esta dirección. El eje, ¿está bien? Ese observador está siempre en X' igual 0. Y estos serían los... Bueno, y lo equivalente para el eje X', ¿no? El eje X' corresponde al tiempo T' igual 0, ¿no? Sería acá el eje T igual 0 corresponde, por supuesto. El eje X corresponde al tiempo T igual 0, ¿no? Cualquier otro tiempo me da otro eje, ¿no? Distinto. Entonces, bueno, ok, T' igual 0, como T' igual 0 acá, me queda que C por T es beta por X. Dibujo la recta C por T beta por X y eso me
me dice cuál es el eje X', ¿no? El espacio único. ¿Está bien? Entonces fíjense, bueno, quedaría así, ¿no? Las dos rectas. Esta inclinación. Bueno, entonces, fíjense, estas serían los ejes X' y T' en el plano XT. Entonces, bueno, cualquier evento, digamos, que tiene una cierta posición y un cierto tiempo de ocurrencia en cada sistema, bueno, esta sería la posición y ocurrencia en el sistema S, y la posición y ocurrencia en el sistema S', ¿no? Fíjense, las proyecciones tienen que ser apropiadas, ¿no? ¿Está bien? Tienen que ser no ortogonales. Fíjense, esto me está diciendo cuáles son, esta es la recta, digamos, que sería la simultaneidad en el sistema C'. ¿Está bien? Todo esto pasa al mismo tiempo. Todo esto es el tiempo T'1. ¿Eh? Y esta es la posición X'1. Fíjense, un observador que está fijo en el sistema C', está fijo en X'1, se mueve sobre esta recta. ¿Eh? Se vendría moviendo por ahí. ¿Eh? ¿Está bien? Con la velocidad v, ¿no? V, bueno, beta, recuerdan que es v sobre c, ¿no? O sea, c por beta sería la velocidad con que se mueve. Pero bueno, como estamos midiendo no el tiempo, sino c por t, entonces es como que se mueve con velocidad beta, ¿no? ¿Está bien? Digamos, el desplazamiento en x comparado con el desplazamiento en c por t me da una velocidad beta, ¿no? Adimensional. Pero bueno, como lo quieran pensar. Está bien eso, ¿no? Está claro. Entonces, fíjense, estos son los transformados de Lorentz. El X'1 es el transformado, ¿no? Del evento este que tiene X1 y T1. Y el T'1 también, el transformado del evento este, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, directamente, si uno dibuja correctamente los ejes en el espacio, en diagrama de Minkowski, bueno, tiene una interpretación muy directa de lo que sucede, de lo que está sucediendo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, uno puede entender qué sé yo, la famosa dilatación temporal o la contracción, ¿no? De las longitudes. Por ejemplo, la dilatación temporal, ¿no? Fíjense, ¿cómo la considero? Bueno, consideremos una persona, alguien que está fijo en el origen, ¿no? del sistema C'. ¿Está bien? O sea, que visto en nuestro sistema S, lo estamos viendo moverse así, por acá. ¿Está bien? También transcurre el tiempo. Está claro eso, ¿no? Entonces, bueno, digamos que consideramos dos eventos en el... ¿eh? Siempre que le ocurre al mismo observador acá, ¿no? O por ejemplo, lo que cuenta, ¿no? Lo que se usa habitualmente es el reloj. Esta persona lleva un reloj, ¿está bien? Y es observada, digamos, por los observadores del sistema S, ¿no? En un instante, cuando pasa por X1, observa, ¿está bien? Que tiene el tiempo T'1, y cuando pasa por X2, se observa que tiene un tiempo T'2, ¿no? Por ejemplo. ¿Mm? ¿Está bien? Pero fíjense, es el mismo observador, o si quiere el mismo reloj, ¿eh? Pero que es observado por dos personas distintas en el sistema S, ¿no? Está bien, entonces, bueno, un evento corresponde a la primera observación, el otro evento corresponde a la segunda observación, del mismo reloj. ¿Eh? El reloj simplemente se desplaza. El reloj siempre está en X' igual 0. O sea, esto ocurre en T'1, X' igual 0, esto ocurre en T'2, X' igual 0. ¿Eh? Y esto corresponde a X1, T1, X2, T2. ¿Está bien? ¿Ok? Bueno, entonces, si quieren puedo hacer las transformaciones, ¿no? Esta sería la transformación de tiempos
Esta sería la transformación espacial, ¿no? Fíjense, los dos eventos corresponden ambos a x' igual 0, ¿no? El observador este está siempre en el origen. O el reloj este está siempre en el origen. Entonces, bueno, por ejemplo, de acá despejamos que estas serían las relaciones de posición y tiempo en estos dos eventos, ¿no? Cuando lo observan las dos personas en el sistema S. Uno en X1 y otro en X2. El de X1 lo observa en el tiempo 1, el de X2 en el tiempo 2. ¿No? Entonces, bueno, si uno va acá, de acá saca, bueno, que X12 es beta CT12, ¿no? Lo reemplaza acá y tiene las relaciones de tiempo, esta, ¿no? Que los tiempos en los sistemas S' y el sistema 2 están dados así, o sea que el intervalo de tiempo, la diferencia entre los dos, están relacionados así. ¿Está bien? Como el gamma no, el gamma es un número que es mayor que 1, ¿está bien? Fíjense el tiempo que transcurrió en el sistema que se mueve, ¿está bien? Relativo al otro, es más chico, el intervalo este es más chico que el intervalo en el sistema S, ¿no? Está dividido por un número mayor, ¿no? ¿Está bien? Entonces, pero fíjense, esto me está diciendo que la observación de cómo, digamos, cómo transcurre el tiempo en un sistema visto desde el otro, requiere una observación particular, requiere que siempre estemos observando el mismo reloj en el sistema, ¿eh? En el otro sistema. ¿Está bien? Fíjense que uno podría hacer una hipótesis, si quieren, equivocada. Uno dice, ¿por qué necesito dos observadores para observar el mismo reloj? ¿Por qué no lo observo yo mismo? Yo me quedo parado en X1 y observo a dos relojes en el sistema S'. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería mi falso razonamiento? Yo digo, bueno, yo sé que los relojes en S' en ese sistema están sincronizados entre sí. ¿Está bien? Entonces yo digo, bueno, cuando yo leo en un instante, veo la hora de la persona, de la persona que está pasando justo frente a mí. ¿Está bien? Y un rato después veo la hora de la persona que pasó después, del otro sistema. ¿Está bien? Entonces digo, bueno, cuando pasa la segunda persona, yo digo, bueno, yo miro la hora que tiene esa persona y digo, bueno, como en el otro sistema están sincronizados, la hora que tiene el otro, el que vi antes, tiene que ser la misma que estoy viendo ahora. ¿Eh? Es muy natural pensar eso. ¿Está bien? Entonces dice, bueno, concluye que entonces que el tiempo transcurrido es la diferencia entre el tiempo que observó primero y el tiempo que observó después. ¿Está bien? Y lo compara con el tiempo que pasa en su propio sistema, entre el que observó las dos. Bueno, fíjense, háganlo ustedes como ejercicio. Van a ver que eso les va a dar estrictamente lo contrario de esto. ¿Eh? Les va a dar que pasó más tiempo en el otro sistema que en el propio. ¿Eh? Entonces, bueno, ¿cómo se dice? Ese razonamiento es equivocado. ¿Por qué? ¿Dónde está la equivocación de ese razonamiento? Es cuando él dijo, cuando observó la segunda persona que pasó y dijo, la hora que le estoy viendo a esa persona tiene que ser la misma que la que tiene en ese momento el otro, porque ellos están sincronizados en su sistema. ¿Eh? O sea, esta persona está diciendo, ahora el reloj de la otra persona que vi antes está marcando lo mismo que la persona que estoy viendo ahora. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál es el error? Cuando uno dice ahora. Cuando yo digo ahora es para el otro sistema, no para mí. ¿Está bien?
no es simultáneo para mí. ¿Está bien? La simultaneidad es relativa, esa es una de las cuestiones, digamos, más extrañas, ¿no? de la teoría. Entonces, bueno, yo no puedo suponer que es simultánea la hora de la persona que pasó con la que estoy viendo ahora, porque la simultaneidad mía no es la misma de ella. ¿Eh? ¿Está bien? Por eso necesito dos observadores, porque yo, ¿está bien? Porque estoy observando siempre el mismo reloj. Ahí no entra simultaneidad en el otro sistema. ¿Eh? Entra realmente el mismo reloj y estoy observando por observadores locales. Otra cosa, ¿no? Que no la mencioné tal vez, que recuerden que siempre las observaciones se refieren a lo que observa el observador local. Eso es lo esencial. Para entender bien cuando las mediciones, ¿no? en relatividad, hay que considerar que lo que vale es lo que observa la persona que está en el mismo punto que está sucediendo el evento que uno quiere observar, ¿no? Entonces, si cuando yo digo, bueno, yo estoy, no sé, estoy acá en el origen, ¿no? Y X1 observa que pasa el reloj por su posición al tiempo T1, ¿está bien? No soy yo en el origen el que observa, ¿eh? El que observa es la persona que está acá. Y él es el que me dice lo que está marcando el reloj de esta persona es T'1. Yo desde el origen no observo el reloj con un telescopio. ¿Eh? Podría, pero eso no es lo que yo observaba con el telescopio no es la correcta observación de lo que hace el observador que lo tiene enfrente, que está pasando justo por ahí. Eso es lo que se considera la observación, ¿está bien? Yo no voy a observar T'1. Por más que esté en el mismo tiempo, ¿no? Fíjense, al tiempo T0. ¿Eh? ¿Está bien? Por más que yo sea que tenga simultaneidad con lo que ocurre, bueno, ¿está bien? Entonces, eso es importante, ¿no? Las observaciones son hechas por la persona que está en el punto, ahí localmente. Y después, bueno, pasado el tiempo, uno le puede comunicar las observaciones y uno puede hacer todas las cuentas que quiera y las consideraciones que quiera, pero siempre con lo que observó la persona que está en la inmediata cercanía, ¿no? del suceso. ¿Está bien? Bueno, fíjense, lo mismo con la contracción, ¿no? Antes veíamos la dilatación temporal, ahora vemos la contracción de las longitudes, ¿no? De nuevo, con el diagrama de Minkowski, imaginemos, ¿no? Una barra fija en el sistema C', ¿está bien? Está fija en dos puntos, en X'0 y X'0 más un delta X', ¿está bien? En el sistema C'. Por supuesto, visto del sistema S, los puntos, los extremos de la barra se están desplazando, ¿no? Siguiendo estas trayectorias. Un extremo y el otro extremo está moviéndose. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cómo hago una medición en mi sistema de la longitud de la barra? Bueno, para empezar, para medir una longitud la tengo que medir en un instante, simultáneamente, ¿no? Si la barra se está moviendo, tengo que medir simultáneamente los dos extremos, la posición de los dos extremos. Entonces yo digo, bueno, en un tiempo dado T0, digamos, a este tiempo T0, qué sé yo, este extremo de acá, fíjense, va a estar pasando justo por la posición de X1, ¿no? Del observador X1. Y al mismo tiempo, el otro extremo de la barra va a estar pasando por la posición del observador X2. ¿Está bien? Entonces, bueno, yo digo, bueno, en el instante T0, le digo a un instante dado que los observadores por los que esté pasando justo el extremo de la barra digan qué posiciones tienen, ¿no? Bueno, en ese instante, este extremo pasa por X1, el otro extremo pasa por X2, en el mismo instante en mi sistema. ¿Está bien? Entonces digo, bueno, yo medí esta longitud. Y esta sería la longitud en el sistema S'. Bueno, ahora vamos a dar en consideración sobre eso. Y esta es la longitud en el sistema F.
Bueno, hago la transformación, ¿no? Los eventos son estos, el P1 y este el P2, ¿no? ¿Está bien? Este sucedió en T0, posición X1, que corresponde a X'0. Y este sucedió en X2, también el mismo T0. Y le corresponde la posición X'0 más delta X', ¿no? Estos serían los eventos, ¿no? El evento coordenadas en el sistema S, el evento 1, coordenadas del sistema S son estas, coordenadas en el sistema S' son estas, evento 2, coordenadas del sistema S, coordenadas del sistema S'. Las relaciones entre estas coordenadas son estas. ¿Eh? ¿Está bien? Para los tiempos, para las posiciones. Bueno, fíjense que no me alcanza con las posiciones, ¿no? Estas serían las posiciones del sistema S', estas las posiciones y tiempos en el sistema S. Bueno, es simultáneo el sistema S, o sea, los tiempos son los mismos para las dos, ¿no? Las medí al mismo tiempo. Entonces, bueno. Bueno, y fíjense, acá simplemente haciendo la diferencia entre las dos, miembro a miembro, bueno, acá se cancela, ¿no? Este término acá del tiempo se cancela, me queda simplemente la relación entre longitudes, ¿no? Fíjense la longitud, digamos, en el sistema S' es más grande que en gamma veces la longitud. O si quieren al revés, ¿no? Lo que mido acá es más chico, ¿no? La mido, digamos, contraída, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, esa sería. Pero fíjense la otra cosa, si miro los tiempos, fíjense que la medición que fue simultánea en el sistema S no fue simultánea en el sistema S', ¿no? ¿Está bien? Cuando esta persona, digamos, si había una persona acá en este extremo de la barra, pasó por acá, pasó en el instante T'1, que es distinto al tiempo en que pasó este por acá. Que si bien es simultáneo en este sistema, es distinto en este, ¿no? O sea, el cruce de estos observadores, de los dos observadores de acá con los dos observadores de acá, fue simultáneo en un sistema y no simultáneo en el otro, ¿no? Fíjense, los tiempos T'1 y T'2 son distintos. Ya eso no, la no simultaneidad del... ¿Está bien? Bueno, una cosita práctica sobre los diagramas de Minkowski, esto, ¿no? Que para hacerlo, para que geométricamente sea correcto, hay que tener en cuenta escalas diferentes en los dos, ¿no? ¿Está bien? Fíjense, ¿no? Si uno lo dibuja correctamente, ¿no? Recuerdan, la recta que correspondía al tiempo, al eje de tiempos y al eje espacial, digamos, en el sistema C', están inclinadas, ¿no? Recuerdan que esta es la recta de X' está dada por la relación, ¿no? En el espacio xt, la relación esta, ¿no? C por T es beta por X, ¿no? ¿Está bien? Esta recta es la recta ct igual beta por X. O sea, está inclinada este ángulo alfa, que es la tangente. La tangente de este ángulo es el beta, ¿no? ¿Está bien? La inclinación está. O sea, la recta, ¿no? La relación de una recta y igual tangente de alfa por X, ¿no? Bueno, ese tangente de alfa es beta. O sea, este es el ángulo geométrico, ¿no? Que está inclinado a ustedes. Bueno, y es este también de acá, ¿no? Si hacen la cuenta, fíjense, es el mismo acá. ¿Eh? ¿Ok? Bueno, entonces uno dice, bueno, por ejemplo, lo que decíamos recién, ¿no? La medición del tiempo de un reloj que está fijo en el sistema C', ¿no? El tiempo en X' igual 0, este sería un T'1 y T'2, ¿no? Corresponden a un T1 y a un T2. ¿Está bien? Bueno, y este sería el transcurrido en el sistema S', esto es el transcurrido en el sistema S entre estos dos eventos, ¿no? ¿Está bien? Entonces uno dice, bueno, si geométricamente, ¿está bien? Esto de acá no es otra cosa que la proyección de esta de acá usando el ángulo alfa, ¿no?
Esto acá sería, esta longitud acá sería esta longitud por el coseno de alfa. ¿Está bien? Bueno, si yo llamo a esta longitud, la llamo C delta monio T', anticipándome que este delta T' monio no va a ser exactamente el delta T' medido, ¿no? Del reloj. ¿Está bien? Entonces, bueno, yo digo que esta longitud acá es esta longitud por el coseno de alfa, ¿no? Esto de acá. Ah, bueno, y otra cosita, acá usando esta relación que beta es la tangente de alfa, ¿no? Y que beta, ¿no? Es B cuadrado es B sobre C. Bueno, usando simplemente esta relación, ¿no? Beta cuadrado, después tangente cuadrado, lo escribo como 1 menos coseno sobre coseno. Despejo, por ejemplo, que el coseno de alfa lo puedo escribir así en términos de beta. Entonces, bueno, C delta T debería ser C delta T' monio sobre E. Esto sería con esta longitud que miro acá. Pero bueno, ¿cómo es la relación entre delta T y delta T' al de verdad, ¿no? El delta T' monio. Bueno, es la que habíamos deducido antes, ¿no? C delta T es gamma por C delta T'. Y gamma, bueno, es 1 sobre la raíz de 1 menos beta cuadrado, ¿no? O sea, C delta T es esto. ¿Está bien? Bueno, entonces C delta T es esto si uso esta longitud, este tiempo monio, o es esto si uso el tiempo verdadero, ¿no? En el sistema C'. Bueno, entonces fíjense, esto es igual a esto, y de acá veo que la relación entre el monio y el sin monio es este de acá. O sea que hay un factor de escala, digamos, si yo quiero dibujar lo que serían los delta T' correctos en el sistema C', los tengo que dibujar agrandados en el diagrama de Minkowski para que las proyecciones me den correctamente lo que tienen que dar, ¿no? Los tengo que dibujar agrandados con este factor. Fíjense, ese factor siempre es mayor que 1. ¿Está bien? Entonces, lo que quiero, bueno, lo mismo pasa, lo que pasa con los tiempos pasa con las distancias también, O sea, las escalas, ya sea, bueno, temporales o espaciales, tienen que estar, cuando dibujo un metro en el sistema C', ese metro, donde pongo el tic del 1 metro, tiene que estar, digamos, agrandado por un factor respecto a lo que yo llamo 1 metro en el sistema S, ¿no? Para que las cosas funcionen bien, ¿no? Cuando yo hago las proyecciones geométricas. ¿Está bien? Entonces, bueno, es importante. Fíjense que si uno no hace eso, lo que habíamos visto antes si uno quiere calcular la contracción de longitudes o la dilatación temporal, les daría mal, Fíjense, háganlo ustedes como ejercicio, que si dibujan 1 metro en la misma escala que dibuja en el sistema C', que 1 metro en el sistema S, cuando hacen geométricamente ¿no? la relación entre tiempos transcurridos o longitud de las barras, van a ver que les da mal. Le den correctamente. Obviamente, si el dibujo es solo cualitativo y sirve solamente para guiar las cuentas que uno hace con las ecuaciones de la transformación, no hay problema. Pero si uno quiere verlo geométricamente, no, hay que hacerlo bien, con las escalas correctas. ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos a redondear ya con... Bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? Hecho correctamente para la velocidad, la mitad que la velocidad de la luz. Beta igual 0,5, ¿no? Fíjense, el factor de escala es un 30% más o menos. O sea que cuando dibujo las posiciones, ya sea espaciales o temporales en el sistema S', relativos a la escala del sistema S, tienen que estar un 30% más grande, ¿no? ¿Está bien? Bueno, eso lo menciono para ver, digamos, si quieren una paradoja famosa, la del mellizo, ¿no? En el espacio de Minkowski, bien hecho, ¿no? Está acá. Todos la conocemos, ¿no? La paradoja de los mellizos.
No, los dos mellizos idénticos, uno de los cuales se queda en la Tierra y otro en un cohete, digamos, a velocidad constante, salvo periodos muy cortitos de aceleración a velocidad constante, se desplaza hacia una estrella lejana, ¿no? Va y vuelve, las idas y las vueltas esencialmente siempre a velocidad constante, a la misma, cambia la dirección nada más, el sentido. Y bueno, entonces la idea es decir, bueno, ¿qué pasa? Obviamente, por lo que habíamos visto, ¿no? Lo de la dilatación temporal. ¿Está bien? Digamos, para el mellizo que está en la Tierra, el viajero se mueve respecto a él con una cierta velocidad. ¿Está bien? Entonces el tiempo para el mellizo viajero debe transcurrir más lentamente que para el de la Tierra, ¿no? ¿Está bien? Bueno, eso pasa tanto cuando se va como cuando vuelve, ¿no? Recuerda, lo que importa es el módulo, la velocidad, no la dirección. ¿Está bien? Entonces, bueno, quiere decir que para el mellizo de la Tierra, evidentemente el que viajó, para él transcurrió menos tiempo, ¿no? ¿Está bien? Entonces va a llegar más joven. Eso está bien. Pero bueno, la paradoja, ¿dónde viene? Bueno, la paradoja viene por justamente la relatividad del movimiento, ¿no? Para el mellizo viajero, él está quieto en su cohete y el que se está moviendo es el otro que se va con la Tierra y todo puesta, se va con una cierta velocidad y después vuelve. ¿Está bien? Y de nuevo, entonces para él también, digamos, él tiene que decir correctamente, de acuerdo a la relatividad, que para el mellizo que se quedó en la Tierra, el tiempo transcurrió más lentamente que para él. Entonces, en realidad, si él mantuviera esa cuestión, dice, bueno, tiene que, cuando vuelva va a estar más joven el que está en la Tierra. ¿Eh? Entonces, claro, para cada uno de esos, el otro tiene que ser más joven a la vuelta, y claramente eso es imposible, ¿no? O uno o los dos están equivocados. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, bueno, ahí viene la paradoja. Entonces, bueno, ¿cómo, entre comillas, se resuelve? ¿Está bien? Bueno, veamos cómo lo vería, si bien en el diagrama de Minkowski, ¿no? El mellizo que está en la Tierra. ¿Está bien? Acá es importante que lo que comentamos recién, ¿no? Que lo que observamos en relatividad cuando hablamos de eventos y eso, es lo que se observa el observador, la grilla, digamos, el conjunto de observadores que están fijos en cada sistema inercial, el observador al cual está ocurriendo el evento en la cercanía inmediata. ¿Está bien? Él es el único que puede decir, bueno, yo estoy observando esto, estoy observando esta hora en el reloj del viajero, ¿eh? Estoy observando, digamos, cuántos años tiene o lo que fuera, lo estoy observando yo que estoy ahí al lado de él. ¿Está bien? Y yo soy el único de mi sistema S que puede decir digamos, correctamente qué es lo que está sucediendo. ¿Está bien? Bueno, eso es importante tener en cuenta. Bueno, entonces digamos, acá está hecho con un caso para que el gamma sea 2. ¿Eh? ¿Está bien? El factor de contracción o dilatación sea 2. Eso requiere una velocidad relativa a la luz de más o menos el 87%. ¿Está bien? ¿Ok? Fíjense, en ese caso el factor de escala que hay que hacer entre las escalas en el sistema, cuando uno dibuja las distancias o tiempos en el sistema S', tienen que ser agrandadas en este factor bastante, ¿no? 2,65 veces, ¿no? ¿Está bien? Así que bueno, fíjense, acá los tics, por ejemplo, pensemos que son años, ¿no? Este sería un año para el viajero y este es un año para el de la Tierra. ¿Está bien? Y lo equivalente, ¿está bien? Este sería un año luz, digamos, de distancia, y este es un año luz. ¿Está bien? Algo así. Bueno,
Entonces, bueno, ¿cómo es el visto de la Tierra? ¿No? Fíjate en el sistema S, ¿no? ¿Cómo hace el viajero? ¿Cómo es la trayectoria en el sistema S del viajero? Bueno, obviamente primero se mueve, fíjense, el viajero está en X' igual 0, ¿eh? El origen de su sistema coordenado. Entonces, bueno, se mueve por acá. ¿Está bien? Bueno, hasta que llega a la mitad del camino. Pensemos que el camino le lleva un tiempo total t mayúscula, ¿está bien? Bueno, a t sobre 2 llega a la mitad y acá rápidamente a la vuelta y vuelve por acá. Fíjense que vuelve en un sistema distinto, ¿no? ¿Eh? Fíjense, la posición del viajero es, o sea, él vuelve por un sistema cuyo tiempo, digamos, transcurre así, ¿está bien? ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cuál sería el eje de tiempos en el nuevo sistema? El sistema S segunda, si quieren. ¿Eh? Llamamos S' al primer sistema que va con velocidad más b y a ese segundo sistema que va con velocidad menos b, ¿eh? Volviendo a la Tierra. ¿Está bien? Fíjense, esto sería, acá está, esta sería la trayectoria del mellizo, ¿no? ¿Está bien? Lo que estamos contando acá es tiempo transcurrido. O sea, el eje de tiempos tiene que ser paralelo a este, ¿no? En el sistema segundo, S2'. Bueno, por supuesto coinciden de nuevo, para nuestras relaciones de Lorentz tenemos que los sistemas, los orígenes coinciden en t igual 0, ¿no? En los tiempos 0 de todos los sistemas. O sea, este sería el eje de tiempo, el Ct2'. ¿Eh? Este sería el sistema S2', montado en el cual está volviendo el viajero. Pero no en su origen, ¿no? No está en el origen del sistema segundo, está corrido, ¿no? Y bueno, y el sistema, bueno, el eje espacial X segunda es este de acá, ¿eh? Fíjense. Recuerden que tiene que tener el ángulo es el mismo, los dos, ¿no? Si tiene este ángulo acá con este, bueno, el otro tiene que tener el mismo ángulo con este, con el eje X, ¿no? Así que bueno, fíjense, es muy abierto, ¿no? Parece casi paralelo este, pero no es así, no es tan inclinado. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Las escalas son las mismas, ¿no? Porque las velocidades son las mismas. Este sería un año en el sistema S segundo. Bueno, no importa, la cuestión es esta, ¿no? Viene el viajero a T sobre 2, llega a la estrella esta, ¿está bien? Entonces, bueno, por ejemplo, si el mellizo de la Tierra quiere saber qué edad tiene el mellizo cuando llegó a la mitad del camino, ¿cómo hace para saberlo? ¿Mm? Le tiene que preguntar a su observador de su sistema, el que está quieto respecto de él, ¿está bien? Que observe y se fije qué edad tiene su mellizo. ¿Ok? Después se lo comentará con tiempo, no se le mandará un WhatsApp que tardará años en llegar, lo que fuera, pero eh, a él le interesa que le diga cuántos años tenía en el momento que pasó por ahí. ¿Está bien? Cuando para él fue t sobre 2, el tiempo era t sobre 2. ¿Está bien? Y para el observador de acá también, el que está quieto respecto del mellizo de la Tierra también. Pensemos, por ejemplo, que la estrella, o que hay un planeta ahí, o un satélite que rodea la estrella, ese está quieto con una velocidad despreciable respecto al de la Tierra, ¿no? El que se mueve rápido es el mellizo, ¿no? Entonces, bueno, esta persona ahí, observadora ahí en el satélite, estaría en el mismo sistema que el de la Tierra. Su reloj estaría sincronizado. Entonces, bueno, lo que observa esta persona es lo correcto. ¿Está bien? Bueno, efectivamente, bueno, esa es la... Bueno, entonces, ¿qué observa esta persona acá? ¿Cuánto tiempo le transcurrió al mellizo que fue viajando por acá? Según esta persona. Cuando lo mira, ¿cuánto le dice? Bueno,
transcurrió realmente para el mellizo, ¿no? Se encuentran los dos por ahí, pasan los dos por ahí. El que está en el satélite quieto respecto a la Tierra y el mellizo móvil. ¿Eh? Fíjense, lo tenemos ahí, por eso lo dibujé correctamente, ¿no? Con las escalas correctas. Este es 1 año, este es 2 años. O sea, el mellizo, cuando llega acá, para él transcurrieron 2 años, y es lo que observa la persona que está acá. La persona que está acá, en el satélite, observa al mellizo 2 años más viejo. ¿Está bien? Fíjense cuántos años transcurrieron tanto para la persona esta como para el mellizo de la Tierra. 1, 2, 3, 4. ¿Eh? Entonces, bueno, efectivamente es lo que corresponde, ¿no? El mellizo viajero le transcurrió menos tiempo que al no viajero, la mitad. Por eso elegí el gamma 2, ¿no? ¿Está bien? Para que sea fácil eso. Entonces, bueno, transcurrieron 4 años para el de la Tierra y 2 años para... Bueno, fíjense, cuando emprende la vuelta, ahora sigue esta trayectoria, las escalas son las mismas, ¿eh? Esto sería 1 año, esto es 1 año. Bueno, y fíjense, ¿no? Acá simplemente se revirtió, ¿no?, la velocidad, entonces el ángulo pasó para acá, ¿está bien? Hace esto. Entonces, fíjense, llega 4 años después, de acuerdo a la Tierra, llega a la Tierra, habiéndole transcurrido a él 2 años. ¿Eh? Entonces, efectivamente, durante el viaje de ida, transcurrió para el mellizo viajero, transcurrió para, digamos, para el de la Tierra, el mellizo viajero envejeció la mitad que él, y lo mismo pasó en la vuelta. ¿Eh? Eso está todo en orden. Bueno, entonces, bueno, ahí no hay ningún problema. ¿Qué pasa con el mellizo viajero? ¿Eh? Bueno, el mellizo viajero, bueno, ya sabemos, va por acá. Eso es todo lo mismo. Bueno, ¿qué pasa cuando llega acá? Si él quiere saber cuánto tiempo transcurrió en la Tierra, ¿qué hace? Mete la pata como antes y dice, le pregunta al que está en el satélite, en el sistema del de la Tierra, ¿no? Quieto respecto a la Tierra, y le pregunta a ese, le dice, che, ¿qué edad tiene mi mellizo? ¿No? Y le dice, mira, hace 4 años que te fuiste. ¿Está bien? Entonces que este de acá deduce que transcurrieron 4 años para su mellizo, y cuando para él transcurrieron 2. ¿Eh? Eso está mal. ¿Por qué? Porque el mellizo este que se está moviendo se está en un sistema de referencia en el cual la simultaneidad no es la misma que para el de la Tierra. No le puede decir, preguntar al del otro sistema qué edad tiene su mellizo, porque para el viajero no es simultáneo lo que le está pasando al mellizo de la Tierra con el mellizo que está pasando por ahí. ¿Está bien? Para los dos, para los que están en el mismo sistema, sí es todo simultáneo, pero para el que se está moviendo, no. Entonces, no tiene ninguna validez lo que le diga a este. ¿Está bien? Para saber realmente cuál es la edad de su mellizo, él le tiene que preguntar a su observador, al que está en su propio sistema, ¿está bien? Al que está pasando justo por la Tierra en ese momento, y lo ve a su mellizo en la Tierra. Ese es el único que le puede decir. ¿Por qué? Porque ese es el único que tiene su reloj sincronizado, ¿está bien? Y sabe que va a observar a su mellizo en la Tierra en el mismo momento que este lo quiere saber. O sea, cuando este está llegando a la estrella. ¿Está bien? Entonces, bueno, le tiene que preguntar a él. ¿Y cuál es la simultaneidad? ¿Cuál es la línea de simultaneidad en el sistema S'? ¿Eh? Fíjense, en el sistema S, el simultáneo, por ejemplo, todo esto es simultáneo, ¿no? ¿Está bien? Es el mismo tiempo, ¿está bien? Para todos los observadores de S, ¿no? ¿Está bien? Para todos los que están acá, todo esto es simultáneo. Bueno, o sea, fíjense, es la línea paralela al eje espacial, ¿no? La simultaneidad. Bueno, acá lo mismo. La simultaneidad en el sistema S' es la línea paralela al eje espacial. Este de acá.
Entonces, bueno, ¿quién es el que está en cuál es el observador del mellizo viajero que está pasando en ese momento por la Tierra, en el momento en el sistema C', ¿no? Sí. ¿Eh? Bueno, el que está pasando justo por el x igual 0, ¿no? Acá. Entonces, bueno, fíjense, ¿en qué momento el viajero, el observador viajero, digamos, en ese prima, en qué momento pasa por la Tierra? Cuando el mellizo viajero está en la estrella. ¿Eh? Fíjense, pasa por acá. O sea, ¿qué edad observa el observador este que tiene el mellizo en la Tierra? ¿Cuánto transcurrió para el mellizo en la Tierra? ¿Eh? Esta es la observación, ¿no? Este es el evento. El observador del sistema C' observa la edad del mellizo. Está pasando por x igual 0, ¿no? Esto es x igual 0, todo esto es x igual 0. ¿Eh? ¿En qué tiempo? Está dibujado ahí, ¿no? Un año. O sea que en el momento que el mellizo llega a la Tierra, en el momento en el sentido simultáneo con su sistema, el mellizo que está pasando por la estrella, su observador, en su propio sistema C', le dice que, o le va a comunicar después, más tarde, cuando tenga tiempo, que el mellizo tenía un año. Cuando, fíjense, al mellizo viajero le transcurrieron 2. O sea, efectivamente, el mellizo en la Tierra envejeció más lentamente que el viajero, según el viajero. Es correcto. La mitad, además, ¿no? 2 años, el mismo factor, ¿no? El factor 2, como corresponde. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo es posible la resolución de la paradoja? Bueno, ¿qué pasa cuando vuelve? Cuando está volviendo, fíjense, ahora cuando cambia su velocidad, ahora está en otro sistema de referencia, el sistema S segunda, ¿está bien? Entonces, bueno, en ese nuevo sistema, ahora su simultaneidad cambia. Recuerdan, lo que es simultáneo en el sistema S segunda, en cualquier sistema, ¿no? Es lo que es paralelo a su eje espacial, ¿está bien? Fíjense, la simultaneidad en el sistema S segunda ahora es esta línea de simultaneidad que es paralela al eje espacial. ¿Eh? ¿Está bien? O sea, esta sería la simultaneidad del sistema. Entonces, fíjense una cosa, lo extraño, ¿no? Que es justamente lo extraño de la paradoja. Cuando se pasó del sistema S' al sistema S segunda para volver a la Tierra, ¿está bien? Ahora quiere saber, piense que transcurrió nada en este cambio, ¿no? Transcurrió, no sé, ¿no? Minutos, segundos, o puede haber transcurrido, no sé, unos días, no importa. Es muy poquito lo que transcurre en la desaceleración y aceleración, si quieren, para volver. Ahora cuando se está moviendo ahora con la velocidad menos v, volviendo a la Tierra, así, ahora quiere saber, justo antes de partir, digamos, cuando está todavía en la estrella, o cerca de la estrella, quiere saber qué edad tiene su mellizo. Unos minutos antes le preguntó a su observador sincrónico, que estaba pasando por el mellizo de la Tierra, le preguntó y le dijo, mira, tiene un año tu mellizo, más viejo que al partir, ¿eh? Tiene un año más. Ahora le pregunta a su observador sincrónico, pero en el nuevo sistema, ¿está bien? Y fíjense, el observador sincrónico es el que tiene, bueno, el que esté pasando en este instante en el sistema S segunda, este sería un instante en el sistema simultáneo, ¿no? Un instante en el sistema S segunda, para los distintos observadores. Bueno, el que está pasando por la Tierra es el que está acá.
Y fíjense qué edad le dice que tiene. Antes tenía 1 año, cuando le preguntó al DS'. Cuando le pregunta a su observador sincrónico de S2, que está pasando en ese momento por la Tierra, le dice, mira, no, tiene 7 años más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, fíjense, en ese cambio de sistema de referencia, para ir y volver, es como si, digamos, el mellizo de la Tierra hubiese envejecido de golpe 6 años. En vez de tener 1 año más, tiene 7 años más. Después, fíjense, 7 años, y por supuesto cuando vuelve, llega acá, ¿está bien? 1 año después en la Tierra, 2 años después para él. O sea, durante el trayecto propiamente dicho, efectivamente, el mellizo de la Tierra envejeció también más lentamente. 1 año contra 2 años. Lo mismo que había pasado acá. Envejeció 1 año contra 2 años. Pero que tuvo un salto acá de envejecimiento rápido, instantáneo, digamos, de acuerdo en el cambio de cosas, de 6 años. Entonces, bueno, finalmente, claro, cuando llega, efectivamente llega. Para el viajero transcurrieron 1, 2, 3, 4 años, y para el que se quedó en la Tierra transcurrieron los 8 años, ¿no? O sea, ya sea visto de cualquiera de los dos sistemas, se verifica lo mismo, ¿no? Que es lo que no puede haber dos respuestas. Bueno, ¿cuál es lo extraño? Bueno, lo extraño es esto, ¿no? El hecho de que tenga que haya este envejecimiento instantáneo, ¿eh? Bueno, eso es lo que, bueno, no es muy satisfactorio, si quieren. Y todavía hay discusiones a qué se debe, ¿no es cierto? Si tiene que ver con la aceleración esto, no. En realidad no tiene que ver con la aceleración, es simplemente el cambio del sistema de referencia, ¿no? ¿Está bien? Ahí sí que hay una interpretación en el sentido de la aceleración que viene de la relatividad general, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Que digamos, si en un... Bueno, acá está hecha la cuenta, si quieren, con detalle, ¿no? Los números, pero lo que está mostrado en el diagrama está hecho con las transformaciones correctas, ¿no? Hay que hacerlas con cuidado. Si quieren, pueden verlas con cuidado. No, les comento. Fíjense, esta sería la perspectiva desde el diagrama visto, dibujado desde el mellizo viajero, ¿no? Para el mellizo viajero, este es X', este es T', ¿no? Y esta es la trayectoria de su hermano que está en la Tierra. Se aleja, antes se movía él con velocidad v, bueno, ahora se está alejando con velocidad menos v, su mellizo en la Tierra, y después vuelve. Fíjense, si uno hace correctamente las escalas, acá tenemos 1 año, ¿no? Para el mellizo viajero, y acá tenemos 1 año para el mellizo en la Tierra. Todo esto es 1 año. Fíjense, para los primeros 2 años del viajero transcurrió solo 1 año en la Tierra, y lo mismo a la vuelta, ¿no? Con los 2 años de vuelta transcurre 1 año en la Tierra, pero acá en el medio hay un salto, ¿eh? de 6 años. O sea, esta, ¿no? La interpretación, si quieren, de la relatividad general, que tiene que ver con la aceleración. El cohete en t igual 0 sale, ¿está bien? Se abre, bueno, y después cuando llega a la estrella, por ejemplo, da vuelta, gira, digamos, y empieza a acelerar para cambiar su velocidad, ¿no? Hasta de más v a menos v. Entonces, bueno, en ese periodo de aceleración, el mellizo está en un sistema que está acelerado, ¿no? Un sistema acelerado es equivalente a un campo gravitatorio uniforme, ¿no? Cuya aceleración es menos a. Es como si hubiera... Es esto, ¿no? Como en el sistema del cohete acelerando, tenemos un campo gravitatorio, ¿no?
uniforme en todo el universo, menos G. O sea, por supuesto, el potencial, fíjense, ¿no? Si el campo G apunta así, el potencial gravitatorio aumenta en este sentido y disminuye en este sentido, ¿no? Acá el potencial es más alto, el potencial gravitatorio. Es como si estuviera más arriba, más alta el objeto, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y ustedes saben, ¿no? Que según la relatividad general, el tiempo transcurre más lentamente, ¿no? A menor potencial gravitatorio. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, bueno, y transcurre, y al revés, transcurre más rápidamente a mayor potencial gravitatorio, ¿no? Por eso dicen que un reloj en la superficie de la Tierra va más lentamente que un reloj que estuviera arriba en una montaña, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, entonces lo que pasa es, digamos, si quieren la interpretación por ese lado es ese, ¿no? Que mientras se está acelerando, todo lo que está de este lado, adelante, digamos, eh, funciona más rápido, ¿no? Transcurre más rápidamente el tiempo. Y fíjense, es proporcional al potencial. Cuanto más lejos está, más rápido transcurre el tiempo. ¿Está bien? Bueno, y viceversa, lo que está atrás transcurre más lentamente, ¿no? El tiempo de todo lo que está atrás va transcurriendo más lentamente cuanto más lejos está hacia atrás. Entonces, bueno, el mellizo de la Tierra que está de este lado, arriba, digamos, delante, está muy lejos, bueno, el tiempo le transcurre muy rápidamente. Y de hecho, si uno se da cuenta, durante el periodo que dura la aceleración, para pasar de más b a menos b, ¿está bien? Bueno, el mellizo en la Tierra se envejece justamente esos 6 años que... Lo cual, digamos, no es que simplifica nada, ni explica nada, porque digamos, es totalmente antiintuitivo, ¿no? Que el hecho de acelerar haga que lo que está lejos envejezca rápido, y lo que está lejos adelante envejezca rápido, y lo que está lejos atrás envejezca más lentamente que uno. Pero bueno, la matemática, si quieren, cierra, lo cual no necesariamente implica, ¿no? Que la realidad sea lo correcto, sea lo que está diciendo la matemática. ¿Está bien? Pero bueno, no importa, la teoría siempre es cierta, ¿no? Y por ese lado no hay problema. Listo. Bueno, fue el tiempo, ¿no? Uy, sí, perdón. La veo a Paulina y me doy cuenta de que me fue el tiempo. ¿Cómo andas, Fernando? Bien, todo bien, gracias. El tiempo es relativo, dicen, ¿no? Por eso. Así que bueno. Bueno, los dejo en buenas manos, entonces, y nos vemos el jueves que viene, ¿no? Sí, tenemos el lunes. Bueno, buen fin de Hasta semana. el jueves, entonces. Chao, Buen fin Paulina, de. gracias. Chao. Bueno, vale. Espera que hago la transferencia. Ya que hice tantas cosas que ya no puedo volver a ver. Pero antes de nada,